Buenas tardes, mi nombre es Omar Suárez, soy médico, además inmunólogo, aunque trabajo hace muchos años en Miami como médico general, pero en 1980 hice un máster en inmunología en Holanda. Y hoy quiero hablar una vez más, porque ya lo he hecho en otras ocasiones, sobre las vacunas. Las vacunas de Pfizer, de Moderna y de Johnson & Johnson. Mediante esta conversación quiero pedir a la población que me pueda escuchar, pedir encarecidamente que piensen bien en las vacunas. Hay muchas personas que han decidido no vacunarse. Yo entiendo la desconfianza que ha habido con la producción de esta vacuna, que se hizo de una forma rápida. Se hizo como una emergencia sanitaria. Europa, cuando empezó la pandemia, Italia, Francia, las imágenes que vimos fueron aterradoras. En Italia hubo momentos en que había que decidir entre dos pacientes que necesitaban una atención en la terapia intensiva, a cuál entubar y a cuál no, porque no habían suficientes camas de terapia intensiva. Los hospitales se colapsaron, las morgues se colapsaron. Eso sucedió también en España. Y nosotros desde aquí de Estados Unidos, que empezamos después que ellos, vimos con terror lo que estaba sucediendo. Después vimos lo que sucedió en Nueva York, que se morían las personas y las ponían en camiones congelados. Hubo que enviar a Nueva York un barco, el barco hospital, que envió el presidente Trump al alcalde de Nueva York, que gracias a Dios después al final decidió no utilizarlo. Es decir, que la situación de esta pandemia ha sido única. Yo no recuerdo otra pandemia tan grave y tan agresiva como esta pandemia del coronavirus. Gracias a Dios pudimos en Estados Unidos en tiempo récord producir 2 vacunas. Salieron al mercado en diciembre. Recuerdo que el presidente Trump, que fue el que le tocó esta etapa de la pandemia, dijo que íbamos a tener una vacuna para diciembre. Y muchos dijeron que era imposible. En diciembre del 2020 tuvimos 2 vacunas. Eso ha hecho que muchas personas tengan cierta desconfianza de las vacunas por la rapidez con la que se hizo. Bueno, en estos momentos ya tenemos experiencia con esta vacuna en millones de personas. En Estados Unidos no sé si hay 300 millones, no sé cuántos millones hay vacunados ya, no recuerdo la cifra, pero son millones de personas en Estados Unidos y en el mundo en general, porque la Pfizer se utiliza en Europa, la Moderna se utiliza en Estados Unidos, la Johnson & Johnson se está utilizando también en diferentes lugares del mundo. Es decir, que ya hay suficiente información acerca de la eficiencia y lo safe que son estas vacunas. Es decir, que no producen casi efectos colaterales importantes. En estos momentos ya hemos pasado la etapa esa de que salió muy rápido y no sabemos lo que va a pasar. Bueno, ya sabemos lo que pasó. La vacuna es eficiente, la vacuna no produce casi daños. Llega un momento que tuvimos un pico enorme de pacientes con coronavirus. Y cuando se empezó a vacunar en diciembre a la población, que empezaron por los trabajadores de la salud, empezó a disminuir los casos de coronavirus. Y yo lo viví. Yo he vivido las etapas de que teníamos 10 pacientes diarios sospechosos de tener coronavirus en la clínica y etapas en las que yo estuve varias semanas que casi no teníamos casos. Bueno, señores, desgraciadamente, desde hace 2 semanas para acá, cada vez aparecen más casos de coronavirus. No solamente en los hospitales,
sino en las clínicas de atención primaria como en la que yo trabajo. Cada vez estamos viendo más pacientes. El doctor, el jefe del Jackson, Migoya, ha dicho que los ingresos están aumentando en el Jackson. ¿Y saben qué? La mala noticia, ¿cuál es? Que la mayoría de los ingresos se están produciendo en personas jóvenes que no se han vacunado. El 90 y tanto % de los ingresos corresponden a pacientes no vacunados. ¿Y qué ha pasado con el virus? Que el virus se ha encontrado una muralla en la tercera edad, porque la tercera edad está vacunada por lo general. Un gran por ciento de la tercera edad estamos vacunados, y entonces el virus ha tenido que desviar su agresión hacia la juventud y está atacando a los jóvenes que no se han vacunado. Hay personas jóvenes en terapia intensiva, entubadas en el Jackson. Ni yo ni Migoya trabajamos para Fauci, ni trabajamos para Pfizer, ni para Moderna, ni para Johnson & Johnson. Somos médicos que estamos en primera línea y estamos viendo las consecuencias de esta pandemia. Hay mucha información falsa sobre las vacunas de Pfizer, de Moderna y de Johnson & Johnson. Yo he oído decir cosas que son increíbles por personas que no tienen idea de lo que es la medicina. Yo he oído decir que las vacunas de Pfizer son una célula modificada. Disparate mayor que ese no he oído. Son moléculas de RNA mensajero. Realmente lo que está sucediendo es que el virus continúa circulando. ¿Por qué? Porque las personas no se quieren vacunar, muchas de ellas, sobre todo los jóvenes. Y cuando el virus circula, el virus tiende a mutar. Y ya ha mutado. Ya tenemos la variante Delta, que tiene un periodo de incubación mucho más corto. Los síntomas aparecen más rápido y atacan más violentamente al pulmón. La variante Delta, gracias a Dios, en estos momentos, los vacunados con Pfizer y Moderna tienen protección contra la variante Delta. Pero no quisiera asustarlos. Si este virus sigue circulando en la población que no está vacunada, que es donde circula ahora, puede mutar nuevamente. Y yo no sé si la mutación que se va a producir en el futuro, si es que se produce, va a ser una mutación que se va a burlar de los vacunados de Pfizer, con Pfizer y Moderna y Johnson & Johnson. Las personas que no se quieren vacunar y son jóvenes y no tan jóvenes, que los conozco, están corriendo el riesgo que un familiar suyo vacunado, que cumplió con su deber de vacunarse, porque la vacuna requiere un deber individual para protegerse individualmente y un deber colectivo de sociedad, pues corren el riesgo que un familiar suyo de cierta edad, vacunado, aparezca un virus, una mutación del virus que se burle de esa vacuna y empecemos a enfermar los de la tercera edad de una forma grave. La vacuna es eficiente. Quiere decir que en la historia de la humanidad no ha habido una vacuna tan eficiente como esta. Ninguna vacuna es 100% eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que usted vacuna a 100 pacientes, a 100 personas, y a lo mejor hay vacunas que protegen al 65%, al 70%, al 80%, que es bueno. Las vacunas de Pfizer y Moderna protegen a más del 90%. Quiere decir que de cada 10 personas que usted vacuna, una se puede infectar, 9 no se infectan. Entonces las personas dicen, yo conozco ya muchos casos que se han vacunado y se han infectado. ¿Saben por qué? Porque cuando usted vacuna a 10 personas se puede infectar 1, pero cuando vacuna 100 se pueden infectar 10, y cuando vacuna a 1000 se pueden infectar 100, y cuando vacuna a millones se pueden infectar 1000, 2000, depende de la cantidad de personas que usted vacune. Pero lo que debemos saber es que de esos millones, el 92% no se infecta.
Es decir, que hay un gran por ciento de la población vacunada que no se infecta. Pero lo que es más importante todavía, las personas vacunadas, por lo general, aunque se infecten, no son admitidos en los hospitales y la mortalidad es bajísima. La única forma que tenemos de salir de esta pandemia es vacunándonos. Si nosotros logramos que un 80% de la población, y por qué no un 100% si es posible, se vacuna, nos vamos a reír del virus. El virus va a fracasar. Mientras que tengamos personas que piensan que las vacunas estas tienen un tóxico que matan a las personas, que es falso, mientras que dicen que es una componenda para que se enriquezca las industrias farmacéuticas, que es falso, pues vamos a estar en alto riesgo de que se mueran muchas personas. Se han muerto millones de personas por el coronavirus. Yo no conozco todavía ninguno que se haya muerto por la vacuna. Claro, esto no es representativo porque tenemos que caer en la estadística y tener cifras mayores que la experiencia que yo pueda tener desde el punto de vista personal. Pero yo les propongo algo a los que no se quieren vacunar. Pregúntenle a los que están alrededor de ustedes, a sus familiares, a sus amigos, a la gente con las que trabajan, que se han vacunado. Pregunten cuántas personas se han muerto en lo que ustedes conocen. Hagan esa pregunta. Pregunten cuál de los pacientes de las personas que ustedes conocen o que están cerca de ustedes, que se han vacunado, se han complicado y han terminado en el hospital. Pero déjenme decir algo más. Suponiendo que un % mínimo de la población vacunada se complique, en la vacunación hay algo que se llama riesgo contra beneficio. Se pueden complicar una cantidad mínima, pero las que se benefician de las vacunas son millones. No sabemos todavía cuántas personas vacunadas gracias a la vacuna no se han muerto. Lo sabemos indirectamente, porque países como Israel, que han vacunado a casi toda la población, la mortalidad ha disminuido tremendamente y la aparición de nuevos casos de pacientes infectados casi es mínimo. Vacúnense. Es un deber como persona para protegerse ustedes y es también un deber ciudadano. No podemos obligar a nadie a que se vacune. Vivimos en un país libre, vivimos en un país que no es una dictadura y hay que respetar a las personas a su decisión personal. Las vacunas, señores, siempre tuvieron gente resistente a las vacunas, que crearon teorías sobre las vacunas, que se negaban a vacunarse. La viruela mataba a millones de personas y cuando surgió la vacuna de la viruela, muchas personas como las que existen hoy en día con relación a la vacuna del coronavirus, hablaban horrores de la vacuna y decían que no se vacunaban. La viruela se erradicó del mundo gracias a la vacuna. Así que le quería decir esto más que exhortarlos a vacunarse como individuo que vive en este país. Les ruego que se vacunen. Gracias.